Simplemente se detuvo a cargar gasolina, hasta que un ayudante racista la empujó, la pateó y la humilló a plena luz del día. Lo que él no sabía. La mujer negra a la que agredió era en realidad la jefa del FBI. En 3 minutos, su llamada desencadenó una reacción en cadena que expondría décadas de corrupción, derribaría a poderosos funcionarios y pondría todo el sistema patas arriba. Quédate con nosotros, porque lo que pasó después no fue solo justicia, fue un ajuste de cuentas. Y todo comenzó con un brutal error. Era una de esas tardes de finales de verano que parecían extenderse para siempre, pesadas por el calor y el bajo zumbido de las cigarras. El tipo de día en que el sol se cierne justo por encima de la línea de los árboles, vertiendo oro espeso sobre los desteñidos tejados de un pequeño pueblo de Missouri. Camila Brooks había estado conduciendo durante horas, a través de tierras de cultivo, pequeños pueblos de cruce, de caminos y extensiones de pinos tan silenciosos que casi se podían oír los propios pensamientos resonar. No estaba vestida como alguien especial, solo jeans, una chaqueta gris, gafas de sol oscuras y el tipo de confianza tranquila que hace que la gente mire por segunda vez. Para cualquiera que pasara por allí, parecía una mujer cansada de unos 50 años, que se detenía a cargar gasolina antes del último tramo a casa. Pero lo que nadie podía ver, lo que solo unas pocas personas en Washington realmente sabían, era que Camila era la jefa de la división del Medio Oeste del FBI, la mujer que había resuelto una docena de casos nacionales, derribado redes de narcotráfico, que se extendían desde Chicago hasta el Golfo, y se había enfrentado cara a cara con gobernadores en salas de guerra. Pero hoy solo quería gasolina. Tal vez un refresco frío y llegar a casa antes del atardecer. Estacionó su SUV negro en el lote agrietado de una vieja gasolinera junto a la Ruta 24. El tipo de lugar donde la pintura se desprendía de los letreros. Las máquinas de refrescos se inclinaban un poco demasiado hacia la izquierda y el aire olía ligeramente a grasa y pino. Una camioneta oxidada estaba sentada en la esquina más alejada, con las ventanas medio bajadas. Música country zumbando desde el interior, pero por lo demás el lote estaba vacío. Camila salió, estiró la espalda y abrió la tapa de la gasolina. Apenas comenzaba a llenar el tanque cuando el crujido de la grava rompió el silencio. Un crucero del sheriff del condado de Benton entró lentamente con los neumáticos crujiendo como huesos bajo los pies. Camila no levantó la vista, no se inmutó. Conocía ese sonido, lo había oído en todos los condados desde Kansas hasta Kentucky. La puerta se abrió con un chirrido y un ayudante de gran peso salió alto. Brazos gruesos, corte de pelo a cepillo, botas que no se habían limpiado desde el invierno. El ayudante Kyle Riker. Ahora detengámonos aquí mismo, porque si has vivido lo suficiente, ya conoces esta historia. No está exacta tal vez, pero una que rima, un policía blanco, una mujer negra, un camino polvoriento y un viaje de poder. Camila podía sentirlo venir, incluso antes de que abriera la boca. ¿Está perdida, señora? Su voz se arrastraba como grava. No sonrió. Camila se giró lenta y mesuradamente, manteniendo sus manos donde él pudiera verlas. «Solo estoy cargando gasolina», dijo su voz uniforme, amigable pero firme. Él la miró de arriba abajo, como si se hubiera robado el coche en el que conducía. «Déjame ver tu identificación». Ella sostuvo su mirada tranquila como agua estancada. «¿Puedo preguntar cuál es el problema?» «Ayudante». «El problema», dijo acercándose, «es que no veo una placa de matrícula de por aquí, y la gente que conduce SUVs negros brillantes no suele detenerse en esta gasolinera». Camila se quedó quieta, metió lentamente la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su licencia de conducir, no su placa, todavía no. «Aquí tienes». Él se la arrebató de la mano como si le ofendiera.
Camila Brooks, ¿eh? Luego entrecerró los ojos. ¿Qué estás haciendo realmente en Benton? La forma en que dijo su nombre era como una maldición, como si no perteneciera a su lengua, como si ella no perteneciera a este pueblo. Camila no se inmutó. Como dije cargando gasolina, necesitas algo más. Ese fue el momento, la línea en la tierra. Se podía sentir la tensión entre ellos, espesa y zumbante. Riker se acercó aún más con el pecho inflado, su placa casi la tocaba. Tienes una actitud, señorita Brooks. No me gusta eso. Y así, sin previo aviso, la empujó con fuerza de hombro a pecho, haciéndola retroceder hacia el sub. Oye. Camila se agarró al borde de la puerta, su voz aguda. Eso no es necesario. Pero él no había terminado. Se inclinó hacia la puerta abierta del pasajero. Comenzó a hurgar en la guantera sin permiso, apartando recibos, gafas de sol, una barra de proteínas medio vacía, como si tuviera todo el derecho del mundo. El pulso de Camila se aceleró, pero no se movió, todavía no. Años en el campo le habían enseñado una regla por encima de todas: sobrevivir. Primero responder, después, mi registro está ahí, dijo tratando de calmar la situación. Carpeta superior. Él lo encontró, lo arrugó en un puño y se volvió hacia ella como si le hubiera escupido en la cara. Entonces lo hizo. Levantó una bota pesada y antes de que ella pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera parpadear, la pateó con fuerza, justo en la espinilla. El crujido resonó en todo el estacionamiento. Camila se derrumbó con un jadeo, la grava desgarrando sus jeans, su rodilla ardiendo al golpear el suelo. La bomba golpeó detrás de ella, la boquilla todavía goteando combustible. Riker se cernía sobre ella sonriendo como si acabara de sacar la basura. Ahí es donde perteneces, dijo con los ojos entrecerrados. Quédate abajo. Y luego se giró como si estuviera hecho, como si no hubiera pasado nada. Pero aquí está la parte que me llega cada vez. Camila no se quedó abajo, apretó los dientes, presionó la palma de la mano contra la grava y se obligó a levantarse lenta y cuidadosamente. Su rodilla palpitaba como fuego, su espinilla ya se estaba hinchando debajo del denim. La sangre se filtró a través del desgarro en sus jeans, pero su rostro de piedra no mostró ni un atisbo de dolor. Al otro lado del lote, un adolescente que había estado apilando cajas afuera de la gasolinera se congeló a mitad de movimiento. Sostuvo su teléfono bajo con la lente, apenas asomando por encima de su mano, grabando tembloroso. Pero claro, Riker no lo vio o no le importó. Subió de nuevo a su crucero, cerró la puerta de golpe y aceleró el motor como un insulto final. Los neumáticos escupieron grava al salir del lote con nubes de polvo ondeando detrás de él. Camila se quedó sola con la respiración superficial, el corazón latiendo con fuerza, su identificación todavía tirada en la tierra. Se agachó para recogerla sacudiéndola con dedos que temblaban un poco. Su teléfono vibró en su chaqueta, una mirada a la pantalla y todo cambió. El identificador de llamadas. Olsen, director de operaciones. Seguro. Camila respondió, su voz como acero envuelto en terciopelo. Aquí Brooks. Cam, ¿estás bien? Vino la voz desde el otro extremo, aguda con preocupación. Tenemos una alerta. Alerta. Las imágenes de la cámara corporal acaban de saltar una alerta de GeoVaya. ¿Algo pasó en Benton? Ella no vaciló. El ayudante me agredió. Me pateó. Está en el teléfono de un civil. Quiero el archivo completo de Riker. Quejas, expediente disciplinario. Lista de socios ahora. Hubo una pausa, luego un silencio. Entendido. Ella colgó, deslizó su teléfono de nuevo en su bolsillo y sonrió solo un poco. No la sonrisa de alguien divertido, la sonrisa de alguien que sabía exactamente qué tormenta estaba a punto de desatar. Detrás de ella, la cámara en el teléfono del adolescente todavía estaba grabando.
Él se había acercado inseguro, pero sus manos estaban firmes. Ahora, esto no era solo un video, más, era evidencia. Camila lo miró su mirada tranquila, conocedora. «Envíe ese video a las noticias», dijo suavemente a todos. El chico parpadeó, asintió. Ella se volvió hacia su sub, cojeó los últimos pasos. Sus manos estaban raspadas, su rodilla gritaba. Y el calor brillaba en ondas fuera del pavimento, pero dentro de ella un fuego acababa de ser encendido, porque Kyle Riker había cometido un error. Pensó que solo había maltratado a una mujer que pasaba por allí. Pero lo que él no sabía, lo que nunca vio venir, era que había pateado a la jefa del FBI, y ella estaba a punto de devolverle la patada con fuerza. 3 minutos. Eso es todo lo que tomó. Solo 3 minutos entre esa bota golpeando su espinilla y los engranajes de una máquina mucho más grande, comenzando a girar. Camila no se fue de inmediato. Se quedó allí junto a su sub, una mano apoyada contra la puerta, la otra masajeando suavemente el dolor en su pierna. El dolor estaba allí agudo y pulsante, pero fue el insulto lo que dolió más profundo. Ella no era nueva en este tipo de odio. Había vivido con él, trabajado a través de él, sobrevivido a él, pero había algo en la casualidad de todo, la forma en que la pateó, como si no fuera una persona en absoluto, solo un obstáculo en su camino. Eso es lo que se quedó con ella en ese momento. El adolescente que lo había filmado se acercó lentamente. Era delgado, apenas 17 años, con ojos grandes y manos todavía temblando. Extendió su teléfono como si fuera algo sagrado. «Lo tengo todo», dijo. No sabía qué más hacer. Camila respiró hondo, lo miró directamente a los ojos y le dio un asentimiento que dijo, más de lo que las palabras podrían. «Lo hiciste bien», le dijo. «Asegúrate de que llegue a todas partes». Se deslizó detrás del volante de su sub, el asiento de cuero cálido contra su espalda, su mente ya cambiando al modo de comando. Esto no era personal, más era profesional, y eso lo hacía peligroso para él. Sacó su teléfono de su bolsillo, encontró el contacto que rara vez usaba, a menos que fuera serio. Marcus Ellington, subdirector de Coordinación de Inteligencia. La llamada se conectó en el segundo timbre. «Cam», dijo con voz tensa. «Tenemos pings. ¿Estás bien?» «Ni siquiera cerca», respondió ella. «Saca todo sobre el ayudante, Kyle Riker, condado de Benton. Quiero cada queja, cada mota de polvo barrida debajo de la alfombra. Las grabaciones civiles acaban de salir en línea. Esto va a arder». «Entendido», dijo sin dudarlo. «¿Qué pasó?» «Me pateó», dijo. A plena luz del día, en una gasolinera, pensó que era solo una mujer negra que pasaba por allí. Hubo silencio en la línea por un momento. Luego Marcus respondió bajo y calmado. «Está acabado». Camila colgó sin necesidad de más. Afuera del sub, el adolescente ya estaba subiendo el video. Las imágenes rebotarían a través de internet en segundos. Su rostro, su bota, esa mirada en su rostro tan seguro, tan engreído, todo estaría ahí afuera. Y para cuando llegara a Twitter, no importaría quién era ella, pero pronto lo sabrían. Extendió la mano para frotarse la rodilla, luego abrió el pequeño bolsillo lateral de su bolso. Dentro estaba su placa. Jefa del FBI, División del Medio Oeste. Brillaba en la luz tenue como si tuviera una voz propia. No la mostró antes, no porque se estuviera escondiendo, sino porque quería ver exactamente hasta dónde llegaría ese hombre, hasta dónde lo llevaría su prejuicio, y ahora lo sabía. El tanque emitió un pitido señalando que estaba lleno. Reemplazó la boquilla, giró la tapa de la gasolina y hizo una pausa. Una brisa barrió el lote agitando polvo y el olor a gasolina. A lo lejos oyó una sirena tenue, pero cada vez más fuerte. No para ella todavía, no.
pero pronto vendrían a buscar. No porque ella los llamara, porque Internet lo demandaría. Se incorporó a la carretera lenta metódica, el sube rodando suavemente sobre la grava. El dolor en su rodilla se extendió al presionar el pedal del acelerador, pero lo agradeció. La conectó a tierra. 20 millas más adelante, se detuvo en un restaurante tranquilo, con pintura roja descascarada y un letrero de neón zumbando que decía «Abierto», aunque apenas necesitaba un momento no para descansar, sino para planificar. Dentro las luces parpadeaban sobre los desgastados puestos y los viejos pisos de linóleo. Una camarera detrás del mostrador la miró de arriba abajo. Notó la cojera y dijo, «Nada bueno». Camila no quería lástima. Quería café y 10 minutos de silencio. Se sentó en el puesto más alejado de espaldas a la pared, con los ojos en la entrada. La camarera le trajo una taza astillada y una porción de pastel sin preguntar. «Parece que has tenido un día», dijo amablemente Camila. Logró una sonrisa delgada. «Algo así». Cuando la camarera se alejó, Camila sacó su teléfono de nuevo. Esta vez no estaba llamando a un agente o a un director. Abrió sus archivos seguros. Escribió las palabras. Inicio de caso ayudante. Kyle Riker, violación de derechos civiles. Agresión a oficial federal, presionó guardar. Ese fue el primer clavo en su ataúd. Él simplemente no lo sabía todavía. No tardó mucho. Para cuando Camila terminó su porción de pastel y vació su segunda taza de café negro, el video ya estaba en todas partes. Comenzó pequeño, solo unos pocos retweets de algunos estudiantes de secundaria locales que conocían al chico que lo filmó. Luego una nueva publicación en una página de la comunidad de Missouri. Pero en una hora explotó. TikTok, Reddit, Twitter, Facebook. Estaba en todas las plataformas como un incendio forestal. Esa bota golpeando su espinilla, ella cayendo sobre la grava, la sonrisa de Riker, su voz diciendo, «Ahí es donde perteneces». Todo se reprodujo una y otra vez cosido con subtítulos que decían de todo desde «Esto es Estados Unidos» hasta «Ella ya es alguien, solo espera». El mundo no sabía quién era ella todavía, pero sabían lo que estaban viendo y estaban enojados. Para cuando Camila salió de nuevo del restaurante, su teléfono estaba vibrando sin parar. Marcus había enviado un mensaje de texto. «Eres viral, el video ya tiene 1 millón de visitas». Luego, «El nombre de Riker es tendencia, tengo tu archivo. ¿Quieres los aspectos más destacados o toda la suciedad?» Ella escribió una palabra, «ambos». Él la llamó 2 minutos después. 6 años en la fuerza, dijo Marcus con voz baja. Riker tiene 4 quejas por uso excesivo de la fuerza, todas cerradas. 3 involucraron a hombres negros menores de 30 años, uno era una enfermera latina, a la que detuvo por una luz trasera rota e intentó arrestar por resistencia, todas desestimadas. La mandíbula de Camila se tensó. «Y escucha esto», continuó. «El departamento del sheriff lo respaldó cada vez. Supervisora Linda Calkins, elegida 3 mandatos, se presenta sin oposición. Tiene una relación estrecha con la comisión del condado. Nunca presentó un informe disciplinario que se mantuviera». Camila no habló por un momento. Solo estaba mirando el camino vacío. El letrero de neón del restaurante, parpadeando detrás de ella como si no pudiera decidir si permanecer encendido o apagado. «Intentarán enterrarlo», dijo finalmente. Marcus no discutió. «Pero es demasiado tarde. El video está fuera. La historia está candente. Las camionetas de noticias probablemente ya están a medio camino de Benton». Camila asintió para sí misma principalmente. «Entonces asegurémonos de que no tengan la oportunidad». Colgó y volvió a subir a su sub, su cojera más notoria. Ahora su rodilla se había puesto rígida mientras estaba sentada. Hizo una mueca al moverse, pero no disminuyó la velocidad. Ya estaba pensando en el futuro, planificando sus próximos 3 pasos,
Así es como siempre había sobrevivido: mantenerse calmada, mantenerse aguda, mantenerse 5 movimientos por delante del caos. Para cuando llegó a la siguiente salida, su bandeja de entrada estaba inundada. Periodistas, activistas antiguos, agentes de campo, con los que no había hablado en años, todos haciéndose la misma pregunta. ¿Eres realmente tú en el video? Los ignoró por ahora. En cambio, envió un mensaje encriptado directamente a la división legal del buró. Necesito acceso a archivos internos sobre la sheriff Linda Caukins. Todos los ayudantes asignados a su unidad, los últimos 10 años de quejas resueltas o no. 10 minutos después, una respuesta hizo: Ping, estamos trabajando en ello. El director quiere ser informado. No está contento. Camila sonrió con satisfacción. Eso era algo. El sol se había hundido por debajo de la línea de los árboles, ahora dejando la carretera bañada en largas sombras. Los faros de su sub captaron el polvo, arremolinándose en la carretera como fantasmas. Encendió la radio. Cada estación ya estaba zumbando con la historia. Un video que circula en línea muestra lo que parece ser un ayudante del sheriff agrediendo a una mujer negra en una gasolinera. Los abogados de derechos civiles están pidiendo una investigación inmediata sobre la oficina del sheriff del condado de Benton. La mujer aún no ha sido identificada, pero las fuentes sugieren que puede tener vínculos con las fuerzas del orden federales. Camila bajó el volumen y siguió conduciendo. Sabía lo que vendría después: las llamadas, las conferencias de prensa, las excusas, las disculpas a medias de los funcionarios que habían pasado años ignorando este comportamiento exacto. Pretenderían estar sorprendidos, siempre lo hacían, pero ella no estaba allí por la sorpresa. Ella estaba allí por los resultados. Se detuvo en un pequeño motel de carretera. Justo después de la línea del condado, se registró con un nombre diferente. Pagó en efectivo, viejos hábitos. No necesitaba que la vigilaran esta noche. No, hasta que tuviera todas sus piezas en su lugar. La habitación era básica: una cama individual, una lámpara polvorienta, un televisor que probablemente no había funcionado desde la administración de Bush, pero tenía Wi-Fi y una cerradura que funcionaba. Puso su computadora portátil en la pequeña mesa y abrió la carpeta que Marcus había enviado. El expediente de Riker, fotos, quejas escaneadas, informes de testigos civiles que nunca se siguieron. Una mujer incluso había escrito una carta al editor hace 3 años, describiéndolo como hostil, agresivo y borracho de poder. Nadie lo había publicado, y ahora aquí estaban. Camila hizo un nuevo documento, lo tituló Patrón de mala conducta de Benton, hallazgos preliminares. Escribió durante la siguiente hora con su rodilla con hielo, con una toalla enrollada del baño. Su teléfono vibrando cada pocos minutos con actualizaciones, artículos, menciones, ruido. Lo desconectó todo. Cada palabra que escribió era un ladrillo en la pared que estaba construyendo, no solo alrededor de Riker, sino alrededor de toda la base podrida debajo de él. Porque esa patada no fue solo una agresión, fue una ventana, y ahora planeaba abrir todo el marco. Camila no durmió esa noche. No realmente, tal vez cerró los ojos durante 20 minutos encima de la manta del motel, pero su mente nunca dejó de moverse, porque ahora... Esto no era solo sobre Riker. Nunca lo había sido realmente, no. Ese hombre era solo la punta de algo más profundo, más mezquino. Alrededor de las 4:15 am, se sirvió un café de motel que sabía a óxido y asfalto, y abrió un segundo archivo que Marcus acababa de subir. Sheriff Linda Caukins, 47 años, ex policía estatal, elegida sheriff a los 39, cumplió 3 mandatos sin oposición, y al igual que Riker, su expediente estaba sospechosamente limpio. Demasiado limpio.
Camila se inclinó leyendo entre líneas. Calkins había aprobado cada uno de los despidos por mala conducta de Riker. De hecho, su firma estaba en más que solo la de él. Había al menos otros 11 oficiales bajo su mando, con quejas por uso excesivo de la fuerza, la mayoría de ellos desestimados silenciosamente en una semana o dos. Ni uno solo resultó en disciplina interna, ni uno. Ese era el patrón. No, un comportamiento deshonesto, no unas pocas manzanas podridas. Esto era un sistema 1 deliberado. Camila abrió otra pestaña y comenzó a hacer referencias cruzadas de casos por fecha. Cada vez que alguien presentaba una queja contra un ayudante del condado de Benton, los mismos nombres seguían apareciendo: un oficial de asuntos internos que no encontró ninguna irregularidad, un empleado que extravió las imágenes de la cámara corporal y un juez que había desestimado 3 demandas civiles por tecnicismos. Todos ellos, notó Camila, estaban vinculados política o financieramente con la oficina de Calkins. No solo estaba roto, estaba amañado. Se recostó y exhaló su pierna, todavía palpitaba sus manos. Estaban apretadas alrededor de la taza de café. Sintió la presión acumulándose en su pecho, no por el dolor, sino por la claridad, el tipo que te golpea cuando te das cuenta de que el problema no es un solo hombre, es el suelo en el que fue plantado. Afuera el cielo se estaba volviendo gris suave, otro día comenzando, pero este sería diferente. Camila se vistió, jeans limpios, una camiseta negra debajo de su chaqueta. Se recogió el pelo, sujetó la placa dentro de su cinturón. Fuera de la vista, por ahora. Luego hizo la llamada. Marcus contestó al primer timbre. ¿Eres temprano? Estoy cabreada, dijo ella rotundamente. Y tengo un trabajo para ti. Dispara. Necesito que averigües quién está financiando la reelección de Calkins. Cualquier pack, conexiones de bienes raíces, donaciones de fuera de la ciudad. Quiero todo el árbol, no solo las ramas. Estoy en ello. Ella hizo una pausa. ¿Y Marcus? Sí. Quiero saber si está sucia o si es la arquitecta. Eso cayó pesado en la línea. Él entendió. Camila salió del motel a las 6. El gerente no levantó la vista de su crucigrama. Estaba bien. No necesitaba atención, todavía no. La primera camioneta de noticias que pasó estaba estacionada afuera de la gasolinera, el mismo lugar donde Riker la había pateado hace solo 24 horas. Un reportero estaba de pie junto a las bombas, sosteniendo un micrófono hablando hacia el sol de la mañana. El clip llegaría a cada pantalla en Estados Unidos para el almuerzo. Camila pasó sin disminuir la velocidad. A las 7:30 se detuvo en la oficina del FBI, en las afueras de Jefferson City. Entró sin previo aviso. Solo el destello de la placa, contacto visual firme y un tono que no invitaba a preguntas. Tomó una sala de conferencias sin usar en la parte de atrás y abrió su computadora portátil. En una hora Marcus entregó registros de financiación de campañas, registros de donaciones, memorandos internos. La Sheriff Calkins estaba siendo apoyada por 2 empresas de construcción locales, una empresa de seguridad de terceros y un juez jubilado que ahora dirigía una junta de relaciones comunitarias que no había presentado un informe público en 5 años. Todos ellos se habían beneficiado de contratos otorgados a través de la oficina del sheriff, acuerdos de construcción, actualizaciones de equipos de vigilancia, incluso contratos de servicio de alimentos en la cárcel del condado. Cada conexión se alineaba como fichas de dominó. Camila miró los nombres uno por uno. Luego abrió un nuevo documento. Este no era para el FBI, no era para la prensa, era para ella. Lo tituló Red y luego comenzó a construirlo. Riker en la parte inferior, Calkins encima de él, el oficial de asuntos internos, el juez, el empleado, los donantes. Toda una red de facilitadores. Cada vez que agregaba un nombre sentía que algo cambiaba dentro de ella. No era venganza,
Ni siquiera era rabia ya. Era deber puro y simple. Esto no iba a ser un titular. Esto iba a ser un ajuste de cuentas. Justo después del mediodía, Camila salió por primera vez. En horas necesitaba aire claridad. El cielo era más azul de lo que tenía derecho a ser. Se sentó en los escalones con el teléfono en la mano, observando cómo llegaban las notificaciones. Un abogado de derechos civiles de Atlanta, un asistente del senador pidiendo una declaración, un presentador de Noticias Nacional solicitando una entrevista en vivo. Los ignoró a todos. No estaba lista para hablar. Todavía estaba reuniendo su fuego. De vuelta adentro hizo una llamada más, esta vez a una mujer llamada Denise Hampton, una fiscal federal con la que Camila había trabajado hace años en un caso de corrupción en Kansas City. Denise contestó con un saludo cansado. Brooks, dijo. Camila. Denise se enderezó al instante. Oh, vi el video. No sabía que eras tú. Hasta esta mañana sí era yo. ¿Estás bien? No, dijo Camila, pero lo estaré. Escucha, estoy armando una red, y necesito tu ayuda cuando esté listo. Hubo un momento de silencio, y luego Denise respondió, lo que sea. Camila terminó la llamada. Las paredes se estaban cerrando sobre ellos ahora, y ella apenas estaba comenzando, para cuando Camila entró en el tribunal del condado de Benton a la mañana siguiente, el mundo ya se había puesto al día con su historia. El video se había vuelto nacional, CNN, MSNBC, incluso. Fox News lo estaban transmitiendo en bucles, una imagen grabada en los ojos de Estados Unidos, la bota de un ayudante del sheriff, levantada golpeándola en la pierna de una mujer negra en una gasolinera, su caída, su sonrisa. Ese segundo de violencia se había convertido en la chispa que lo encendió todo, pero ahora el mundo finalmente vería el resto. Camila no vino con un séquito ni abogados ni seguridad, solo ella, pero caminó como si midiera 10 pies de altura. Sus rodillas todavía palpitaban con cada paso, envueltas apretadas debajo de sus pantalones, pero hoy no cojeaba. No, aquí no, ahora no. Cuando los ojos la estaban mirando desde todos los ángulos, llevaba su placa abiertamente en su cinturón. Esta vez los escalones del tribunal estaban llenos. Periodistas locales, activistas y cámaras. Tantas cámaras, un podio improvisado, había sido colocado cerca del frente. Los micrófonos de cada importante medio de comunicación apuntaban hacia él como lanzas. Una multitud zumbaba detrás de las cuerdas, letreros ondeando en el caliente aire de Missouri. Justicia para Camila, despidan a Riker. Rompan el sistema. Camila se detuvo justo antes del podio. Respiró hondo y luego dio un paso adelante. El ruido se calmó casi al instante. Miró a la multitud, su rostro tranquilo pero afilado como una cuchilla que había estado esperando en su vaina demasiado tiempo. Mi nombre es Camila Brooks. Comenzó con voz firme, cada palabra, medida clara. Soy la jefa del FBI para la División del Medio Oeste. He servido a este país durante 26 años. He trabajado junto con agentes federales, policía local y grupos de trabajo internacionales. He derribado cárteles de la droga, desmantelado redes de tráfico y expuesto la corrupción en juzgados y casas estatales. Hizo una pausa, no por drama, sino para dejar que el peso se asentara. Ayer, continuó. Fui agredida a plena luz del día en suelo estadounidense por un oficial uniformado que no hizo preguntas. No verificó los hechos. No le importó quién era. Yo solo cómo me veía. Hubo un revuelo en la multitud, un murmullo de reacción. No le dije quién era porque quería ver hasta dónde llegaría. Y llegó hasta el final. Me empujó, me pateó. Y luego se alejó, como si no fuera nada. La voz de Camila se mantuvo nivelada, pero el fuego detrás de sus ojos comenzó a brillar. No estoy aquí hoy para hablar solo de un hombre, dijo. Estoy aquí para hablar sobre el sistema que lo entrenó, para creer que eso era aceptable, el sistema que lo protegió después de 4 quejas anteriores, el sistema que permitió que su supervisor
las desestimara sin consecuencias. Eso no es aplicación de la ley. Eso es complicidad. Los obturadores de las cámaras hicieron clic como gotas de lluvia. Un reportero de Atlanta se inclinó hacia adelante. Alguien de la multitud gritó: «¡Dilo!». «Camila», asintió una vez firmemente. «Presenté una queja formal ante el Departamento de Justicia. He presentado pruebas de un patrón de violaciones de derechos civiles dentro de la oficina del sheriff del condado de Benton y he iniciado una investigación federal sobre la sheriff Linda Calkins, su liderazgo, sus contratos, sus finanzas y su personal. De mando jadeos audibles, una onda se movió a través de la línea de prensa. El nombre de Calkins no se había conectado oficialmente hasta ahora. Camila no se inmutó. «No estamos viendo una manzana podrida», dijo. «Estamos viendo un huerto estropeado». La multitud estalló en vítores, gritos, aplausos. Camila esperó, dejó que se levantara, dejó que se llevara. Luego, cuando comenzó a desvanecerse, volvió a hablar. «Esto no se trata solo de mí», dijo. «Esto se trata de cada persona que fue detenida porque parecía fuera de lugar. Cada niño que fue registrado por usar la sudadera con capucha equivocada, cada madre que presentó una queja que desapareció, cada hombre que fue maltratado, y luego se le dijo que agradeciera que no fuera peor. Examinó a la multitud. Encontró rostros que no conocía, y aún así se sintió conectada con cada uno de ellos. «Esto no se trata de política», dijo. «Se trata de justicia. Se trata de verdad. Se trata de arreglar lo que hemos permitido que se pudra durante demasiado tiempo». Y entonces finalmente su voz bajó. Un poco. No pedí el centro de atención. No esperaba esta pelea, pero no me voy a echar atrás. Los aplausos volvieron más fuertes. Esta vez, detrás de las cámaras, alguien del departamento del sheriff se quedó rígido, mirando Camila. Lo notó. Hizo contacto visual, lo sostuvo un segundo más, de lo cortés. Luego se alejó del podio. Una docena de reporteros gritaron preguntas a la vez. «Jefa Brooks, ¿es cierto que ha sido amenazada? ¿El ayudante Riker todavía está en servicio? ¿Cree que la sheriff debería renunciar? Ella». No respondió a ninguna de ellas, se giró y retrocedió por los escalones con los hombros cuadrados. Su paso firme, la multitud se separó a su alrededor como una marea. Marcus la encontró junto al sub, le entregó una botella de agua y dijo: «Ese fue un gran discurso». Camila exhaló una rara sonrisa, tirando de su boca. «Ahora lo saben», dijo. «Sí», respondió. «Pero también Calkins. Estoy contando con ello». Abrió la puerta del pasajero para ella, pero ella hizo una pausa antes de entrar, miró hacia atrás al tribunal, el edificio, la multitud. El estado de todo esto no es solo una chispa. Más, dijo, es una mecha. Entró y el fuego la siguió. No esperaron mucho para contraatacar esa noche, justo después de las 10:00 p.m. Camila estaba terminando una llamada con un contacto del DOJ en DC, cuando las luces del motel afuera de su ventana parpadearon. Un sonido como pasos crujió contra la grava. Hizo una pausa a mitad de la oración, agudizando los sentidos. La llamada terminó y la tranquilidad que siguió se sintió demasiado quieta, demasiado intencional. Se puso de pie, se movió hacia la ventana, lentamente miró a través de las persianas y su corazón se hundió su sub. Estaba en llamas. Las llamas se enroscaban desde el capó, lamiendo el parabrisas, comiéndose el bloque del motor como si fuera papel. Agarró su teléfono, marcó a Marcus y salió corriendo descalza, el calor ya irradiando a través del lote. Cuando llegó allí, el fuego estaba rugiendo. Alguien había arrojado una botella de vidrio gasolina. Mecha de tela, todo a través de la rejilla delantera. Un cóctel molotov clásico. El humo le arañaba la garganta. Sus ojos lloraban, y justo allí, junto a la azra debajo de la farola,
lo vio un trozo de cartón encajado debajo del limpiaparabrisas de un coche estacionado cercano, 3 palabras marcador negro grueso. «Quédate en tu carril». No necesitaba adivinar, esto era una advertencia. Pero lo que pasa con los disparos de advertencia solo funcionan en personas que planean huir. Marcus llegó 5 minutos después, los neumáticos chirriando en el lote, un extintor de incendios ya en la mano, roció hasta que las llamas silbaron y murieron espuma, acumulándose a través del pavimento. Luego se giró con el pecho agitado y miró a Camila directamente a los ojos. «Están asustados», asintió una vez bien. A la mañana siguiente, Camila presentó una denuncia federal por intimidación. Ese mismo día, las imágenes de la cámara corporal del día de la agresión finalmente salieron a la luz. Publicadas por un denunciante dentro de la oficina del sheriff, confirmó lo que todos habían visto en el video del teléfono celular, y más audio de Riker burlándose de ella, mientras luchaba por ponerse de pie los insultos raciales. La risa ahora no había forma de darle la vuelta. Aún así, Calkins lo intentó. Emitió una declaración a través de la página de Facebook del departamento, una publicación de relaciones públicas, vacía sobre una profunda preocupación y esperando los resultados de la investigación. No mencionó a Camila por su nombre, no mencionó a Riker, solo palabras vagas y evasivas. Camila no respondió, no necesitaba hacerlo. Necesitaba hacerlo porque para el mediodía ya habían estallado protestas en 3 ciudades. Columbia, Jefferson City y Springfield. La gente había terminado de esperar. Estaban marchando sosteniendo letreros, cantando su nombre, pidiendo renuncias, exigiendo acusaciones. Esa noche Marcus llamó con otra actualización. Esta peor, la están investigando profundamente. Cam. La voz es que alguien en DC filtró. Que estás bajo revisión interna por qué presunta violación de protocolo. Un informante anónimo afirma que incitaste las protestas a propósito, que armaste tu posición para venganza personal. Camila se rió una vez fría y seca. Déjame adivinar la misma pista anónima que dijo que organicé el video. Probablemente bien, déjalos intentar, pero más tarde esa noche, algo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Un segundo mensaje esta vez, a través de canales encriptados del FBI, llegó a su bandeja de entrada, notificación de suspensión temporal con efecto inmediato, sin placa, sin acceso, sin autoridad. Camila se quedó mirando la pantalla en silencio, se levantó de su escritorio, caminó hacia Man. Miró en el espejo, su reflejo se veía igual, pero por dentro lo sentía. Ese nudo en su pecho, no derrota, ni siquiera ira. Resuelve, no había terminado, querían que se callara, así que ahora se haría oír más alto. Llamó a Marcus. Es hora de hacer público. ¿Estás segura? Sí, publicación completa, imágenes de la cámara corporal, correos electrónicos, todo. Filtralo todo y lo hicieron que esa noche un periodista de confianza en un medio de comunicación nacional publicó todo el paquete historia de primera plana, clips, capturas de pantalla, líneas de tiempo sin editar el patrón que Camila había descubierto. Dentro de Benton no usaron su nombre en la línea de firma, pero todos sabían que era su voz, narrando la podredumbre, exponiendo las conexiones, denunciando el silencio. La respuesta fue nuclear. Los senadores emitieron declaraciones, los grupos de derechos. Civiles exigieron la supervisión del DOJ, el hashtag #MaJusticia. Camila fue tendencia durante 48 horas seguidas, y aunque Camila misma estaba fuera de servicio técnicamente, sin una placa, su mensaje había llegado más lejos de lo que ninguna autoridad podría, pero el otro lado no había terminado. 2 noches después, regresó a su habitación, después de una llamada de estrategia, y encontró la puerta forzada, cajones vaciados, colchón cortado,
computadora portátil destrozada, su bolsa de lona había sido destripada, archivos rotos, una foto, una vieja de su sobrino destrozada en dos y dejada en la cama. Esto no era solo una advertencia, era personal. Ahora llamó a Marcus, su voz afilada como una navaja. Están tratando de borrarme, no lo harán. No dijo, porque voy a borrarlos. Primero, barrió la habitación en busca de micrófonos, revisó el marco de la puerta, aseguró la ventana con una silla, luego se sentó de nuevo en el escritorio y sacó su teléfono de respaldo. Todavía tenía contactos, todavía tenía alcance. Su placa pudo haber sido recortada, pero su memoria, su inteligencia todavía afilada como el infierno. Esa noche se quedó despierta construyendo de nuevo, no solo un caso, una eliminación, no solo de Riker de cada engranaje de la máquina, y cuando llegó la mañana, no se sintió cansada, se sintió lista. Camila no huyó, no se escondió, y seguro que no se rompió cuando salió el sol sobre Missouri. Ya se había duchado, cambiado de ropa y montado su negocio en un nuevo lugar, una pequeña cabaña de alquiler escondida detrás de una tienda de cebo. Fuera de un antiguo camino del condado, nadie sabía que estaba allí, excepto Marcus, y eso es exactamente lo que quería. Necesitaba un lugar para planear su próximo movimiento, porque era hora de dejar de reaccionar, hora de cambiar el juego. Habían derribado su puerta, quemado su auto manchado, su nombre suspendido, su placa, habían venido a ella con fuego, mentiras y miedo. Ahora ella iba a contraatacar con hechos. El denunciante que filtró las imágenes de la cámara corporal también había enviado algo más, una copia de un memorándum interno enterrado profundamente dentro del servidor del condado de Benton. Estaba fechado 6 meses antes y escrito por un oficial que desde entonces había sido reasignado fuera del estado. Decía ayudante Riker recomendado para licencia. Temporal en espera de la revisión de los patrones de uso de la fuerza. En aumento, Sheriff Calkins anuló. No se inició el seguimiento. Ahí estaba en blanco y negro, sabían que era un problema, y lo mantuvieron en el campo. De todos modos. Camila envió el memorándum a Denise Hampton, la fiscal federal en la que más confiaba. Luego llamó a Marcus. ¿Listo?, preguntó. Siempre. Estamos tendiendo la trampa. Explicó su idea. Una filtración controlada, inteligencia falsa, un rastro de migas de pan dejado caer a través de cuentas anónimas y foros encriptados, un susurro de que Camila se reuniría con un investigador especial del DEOG en un juzgado local trayendo documentos condenatorios a la mesa. El rumor llegaría a la tripulación del sheriff en horas. Eso es lo que contaban ellos. Morderán, dijo Marcus. Están paranoicos y desesperados. Camila estuvo de acuerdo. Los dejamos venir a nosotros esta vez al mediodía. La trampa estaba puesta el cebo, una bolsa para computadora portátil llena de archivos falsos y unidades en blanco, lo suficientemente realistas como para tentar inútiles, si se roban. Eligieron el antiguo juzgado en un pueblo satélite, justo al oeste de Benton. No se había utilizado durante años, pero aún se erguía alto con compuertas de metal oxidadas y pintura desvanecida. Camila se sentó adentro en el tercer piso cerca de una ventana rota. Marcus estaba estacionado al otro lado de la calle, observando a Tepado. Través de binoculares desde un camión estacionado a las 4:37 p. El primer vehículo entró un SUV negro sin placas. Luego, otros 3 hombres salieron, 2 en ropa de civil, uno con una radio enganchada a su cinturón. Chicos del sheriff fuera de servicio armados. No tocaron, patearon la puerta lateral. Camila no se movió. Simplemente presionó grabar las cámaras ocultas que ella y Marcus habían plantado. Ese día, capturaron todas las amenazas. La búsqueda, el hombre hurgando en la bolsa, señuelo el insulto murmurado en voz baja cuando vio a Camila parada. Al final del bitit-tit. Pasillo tranquila como siempre,
«¿Crees que esto va a asustarme?», dijo su voz baja firme. Él dio un paso adelante como si tuviera la intención de probar algo. Ahí es cuando Marcus hizo la llamada en 90 segundos. 2 agentes federales entraron por la entrada principal con las placas dibujadas. Chalecos antibalas visibles. FBI. Uno de ellos ladró manos donde podamos verlos. Los intrusos se congelaron atrapados con las manos en la masa. Camila dio un paso adelante. Ahora su dispositivo de grabación todavía. «Rodando trajiste la pelea. A mi puerta», dijo. «Ahora vas a responder por ello». Los agentes esposaron a los 3 hombres en el acto. Marcus entró detrás de ellos asintiendo. Una vez a Camila funcionó como un encanto. «Por supuesto que lo hizo», respondió. «Ellos creen que están cazando. Nunca se dan cuenta de que han sido presas desde el martes». Las imágenes fueron empaquetadas y enviadas inmediatamente a la Oficina de Asuntos Internos del Buró. Pero Camila no había terminado, subió un clip de 30 segundos a su nube privada y luego lo compartió con el mismo periodista que publicó la primera historia sin nombres, sin rostros. Solo sonido y sombras en una voz clara enojada diciendo: «Ella está hecha. ¿Me escuchas, hecha?». El clip explotó y de repente la narrativa cambió de nuevo. Ahora no era solo un video viral de un policía racista. Ahora era una represalia organizada contra un oficial federal. El DOJ no tuvo más remedio que emitir una respuesta. Pidieron una investigación especial sobre el departamento del sheriff del condado de Benton. Calkins fue puesto en licencia administrativa en espera de la revisión. El ayudante Riker todavía suspendido. Camila leyó los titulares desde la cabaña esa noche. Marcus le sirvió un café y se lo entregó con una sonrisa. «Acabas de convertir su emboscada en una redada federal». Sonrió por primera vez en días. Era real. No una sonrisa irónica, no un frente estratégico, un momento real de satisfacción. Pero sabía que no había terminado nunca. Terminaba con la primera grieta. Se reclinó en la silla de madera chirriante, miró su pierna vendada y flexionó los dedos. Ahora dijo: «Vamos tras las personas que dieron las órdenes». Abrió su computadora portátil, de nuevo comenzó a construir un nuevo archivo titulado «Cadena de mando». Porque si Calkins no era la cima de esta pirámide, alguien lo era, y Camila iba a escalar esa cadena, un peldaño a la vez, hasta que encontrara la mano que encendió la cerilla, y cuando lo hiciera, lo quemaría. Todos los siguientes días se movieron como un trueno rodando por las colinas. Tranquilo al principio, pero podías sentir que se construía. Camila no se detuvo cada hora. Era otro movimiento en el tablero, otro nombre conectado, otro archivo desenterrado. Había comenzado a trazar la jerarquía completa de la máquina que estaba combatiendo, y lo que vio la escalofrió porque Calkins no estaba actuando solo. Nunca lo había estado. Había un nombre que seguía apareciendo en hilos de correo electrónico, contratos de proveedores y registros de donaciones privadas. El senador estatal Everett Grayson, policía, retirado conocido aliado de las fuerzas del orden, pero con reputación de acuerdos secretos y política de la vieja escuela en la superficie, parecía limpio. Pero Camila había estado en el juego demasiado tiempo para dejarse engañar por trajes limpios y consignas patrióticas. Grayson no solo estaba apoyando el sistema, lo estaba financiando. Había canalizado dinero de campaña al departamento del sheriff, respaldado las ofertas de reelección de Calkins y, de acuerdo con un formulario de autorización de seguridad marcado que Marcus encontró una vez, había presionado para que Riker se acelerara a través del entrenamiento táctico, y cuando Camila cavó más profundo, encontró el hilo final que hizo que todo encajara. Grayson se sentó en el Comité de Supervisión Estatal, el mismo comité responsable de revisar los casos de mala conducta contra los alguaciles y las fuerzas del orden locales, construyó una cerca y se puso a cargo de la puerta. Camila no dudó. Llamó a Denise. «Tenemos a nuestro arquitecto»,
dijo la voz de Denise. Al otro lado estaba tensa, lista para derribar el techo más que lista juntos. Redactaron una declaración jurada sellada solicitando una auditoría federal de todos los fondos para las fuerzas del orden, aprobados a través de la oficina de Grayson durante los últimos 6 años, y luego en silencio. Camila pasó el archivo a un periodista de investigación de confianza de Street Louis, el tipo de reportero que no parpadeaba ante las amenazas y nunca publicaba historias sin recibos. El artículo se publicó 48 horas después. Su titular fue contundente: senador estatal vinculado al encubrimiento de abuso del sheriff. Fuentes del FBI confirman que la investigación está en curso. La historia voló las puertas. Equipos de noticias inundaron Jefferson City. Grayson canceló su aparición en el ayuntamiento. El abogado de Calkins guardó silencio. Mientras tanto, el nombre de Camila era ahora sinónimo de coraje federal. Algunos la llamaron imprudente, otros la llamaron héroe, pero nadie la llamó invisible. Todavía el precio del fuego es el calor, y Camila se estaba quemando, su suspensión no. Había sido levantada. La oficina se mantuvo en silencio. Incluso cuando el caso explotó, la línea oficial era sin comentarios, pero no era ingenua. Sabía que facciones dentro de la agencia no querían el centro de atención. Querían que esto se desvaneciera silenciosamente, como tantas historias antes. Pero Camila Brooks no tenía intención de desvanecerse. Así que puso la siguiente pieza en movimiento. Con la ayuda de Marcus, se conectó a una fuente secundaria de denunciantes, esta vez desde dentro de la propia red de Grayson, un miembro del personal nervioso, asustadizo, pero cansado de ser utilizado. Entregó algo inesperado, una transcripción de una llamada privada. La voz de Grayson inconfundible, discutiendo el ajuste de las fugas y el cuidado del problema del FBI antes del próximo ciclo electoral. Esa grabación cambió todo. Camila se la dio directamente a Denise, y esta vez Denise no parpadeó. Una derivación penal oficial salió en 12 horas. Ahora no era solo una investigación, era una acusación. Pendiente. Camila estaba sentada en la cabaña cuando Marcus trajo la declaración jurada impresa, se la entregó como si fuera la última pieza del rompecabezas. «Esto lo pone en el gancho», dijo Camila. Asintió leyendo cada línea. Lentamente sintió que su pulso se estabilizaba. Su cuerpo dolía, sus piernas aún rígidas, pero su mente estaba afilada como una navaja. «No hemos terminado», dijo. Él es la cima de la cadena, pero no construyó esto solo. Marcus se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante. «Hay algo más», dijo una fuente anónima. Dejó esto en nuestra bandeja de entrada. Deslizó una unidad flash a través de la mesa. Camila la enchufó y la pantalla cobró vida. Imágenes de vigilancia granuladas, poca luz. Una trastienda en lo que parecía ser un almacén o unidad de almacenamiento en el marco. Riker, Calkins y Grayson, sin uniformes, sin pretensiones. Solo estrategia, solo poder. No estaban hablando de justicia, estaban hablando de óptica. Sobrecerrarla antes de que se extendiera. Camila se quedó mirando la pantalla. Ahí estaba la conspiración real, cruda, innegable. Habían planeado todo: la intimidación, el sabotaje, incluso la manipulación de los medios. Todo estaba ahí al descubierto. Esto no se trataba de una sola patada, ya se trataba de hasta dónde llegará el poder para protegerse. Camila se levantó lentamente, caminó hacia la ventana. El sol se estaba poniendo sangrando naranja sobre las copas de los árboles, y sabía que mañana todo se caería. Rompería, se volvió hacia Marcus. «Fíltralo todo». Él levantó una ceja. «Incluso el audio. Todo esa noche». El video llegó a todas las plataformas principales. Camila no narró no tenía que hacerlo. Las imágenes hablaban por sí mismas. El público no solo reaccionó. Estalló. El gobernador pidió audiencias de emergencia. El FBI, bajo la presión de todas las direcciones, levantó la suspensión de Camila a la mañana siguiente.
El director de la oficina emitió una declaración elogiando a aquellos que se negaron a ser silenciados frente al fracaso sistémico. Camila apenas lo oyó. Ya estaba empacando su bolso porque las órdenes de arresto estaban siendo firmadas. Calkins, Iker Grayson y quienquiera que hubiera tocado los engranajes de esta máquina cuando terminó de cerrar su lona y se la echó al hombro. El cielo afuera estaba zumbando con el ruido de los helicópteros, camionetas de los medios y sirenas. Marcus la miró medio sonriendo completamente, asombrado. «Encendiste la cerilla», dijo Camila. Se puso su chaqueta. No respondió. «Yo fui la cerilla». Y con eso salió a la noche el ajuste de cuentas. Había llegado el hijo. Apenas había despejado la línea de los árboles cuando se ejecutó la primera orden. Sheriff Linda Calkins fue sacada de su casa a las 6:07. Aún vestida con su bata sin sirenas, sin cámaras, solo un toque silencioso, el destello de una placa y el momento en que todo lo que construyó se vino abajo. Sus manos fueron esposadas frente a su esposo. Sus vecinos observaron desde los porches en silencio. No hubo gritos, no hubo negación. Solo una mujer que pensó que era intocable, ahora dándose cuenta de que no lo era. Una hora después el ayudante Kyle Riker fue arrestado en su entrada. Trató de hablar en grande, inflar su pecho, afirmar que todo era político, pero los agentes federales no se inmutaron, no necesitaban. Tenían las imágenes, tenían el memorándum, tenían el patrón y tenían las órdenes. A media mañana la oficina del senador Grayson había sido sellada por los alguaciles federales. No estaba allí. Había huido horas antes un boleto de avión reservado para un retiro de pesca en Montana, pero no importaba. Lo encontraron a 2 estados de distancia acurrucado en un albergue, bajo un alias bebiendo. Solo cuando lo esposaron, no dijo una palabra del vuelta en Missouri. El juzgado fue invadido, manifestantes se alinearon en la calle, periodistas se pararon, hombro con hombro detrás de las barricadas. Cada canal de noticias del país tenía una cámara apuntando a los escalones del juzgado. Y en medio de todo ese ruido, Camila Brooks salió por las puertas delanteras, placa enganchada de nuevo a su cinturón. Traje impecable, ojos firmes, su suspensión había terminado su silencio. Se había acabado, no habló con las cámaras, esta vez todavía no, solo levantó una mano, una pequeña señal silenciosa. La multitud estalló de todos modos. Ya no se trataba solo de ella. No lo había sido durante mucho tiempo. Adentro se estaban entregando acusaciones, una por conspiración, para obstruir la justicia, una por destrucción de pruebas, una por violación de derechos civiles. Bajo el color de la ley seguirían más, a medida que voltearan a los ayudantes de nivel inferior. La lista de nombres creció. El sistema se había agrietado y ahora se estaba derrumbando. Camila regresó a la oficina de campo esa tarde para informar a Marcus y Denise. El estado de ánimo era tranquilo, no celebratorio, enfocado. Determinado porque todos sabían lo que la gente observando desde el exterior no lo hacía. Este no era el final. Esta era la parte donde el poder trata de sobrevivir y la supervivencia hace que los monstruos sean peligrosos. El FBI había emitido órdenes de protección tanto para Camila como para Marcus. Pero ella rechazó un detalle de seguridad no por orgullo, sino por principio. Había pasado demasiado tiempo en las sombras de la burocracia, ya no se estaba escondiendo. Esa noche se condujo a casa por primera vez en una semana. Su propia entrada, su propia luz del porche, el mismo roble meciéndose con la brisa, pero todo se sentía diferente, más pesado. Entró, dejó caer sus llaves en la mesa y se quedó allí en el silencio por un largo momento, sin alertas, sin llamadas, solo silencio. El tipo que hizo espacio para la reflexión se sentó, se sirvió un vaso de agua y encendió la televisión. La Comertimán el dedo.
Foto policial de Grayson llenó la pantalla junto a ella. Un teletipo decía oficial del FBI, identificado como fuente en la represión de la corrupción. Su nombre, su título, su voz de una de las grabaciones filtradas se reprodujo en un bucle. Bajó el volumen. Estaba sucediendo tan rápido ahora que incluso ella luchaba por mantenerse al día. Esa misma noche, alguien incendió el vestíbulo delantero de la oficina del sheriff del condado de Benton. Nadie resultó herido, pero envió un mensaje no toda la podredumbre se había ido, y no todos estaban listos para dejarla ir en silencio. Marcus la llamó 5 minutos después de que la historia se publicara. «Tenemos un problema». No, preguntó qué. Simplemente dijo, ¿dónde le dio la dirección? Un antiguo almacén listado bajo una empresa fantasma vinculada a uno de los donantes de Grayson, el mismo que había pujado por los contratos de alimentos de la cárcel del condado. La vigilancia mostró un movimiento inusual, luces entregas hombres armados vigilando el perímetro. Una base de respaldo, Camila no esperó. Solicitó una orden. La redada fue ejecutada. Justo después de la medianoche, encontraron discos duros, armas no registradas, teléfonos desechables y carpetas impresas reales, que contenían fotos de vigilancia de Camila de Marcus. Incluso Denise, fotos tomadas en público, en cafés fuera de los tribunales, notas garabateadas en los márgenes. Esto no era solo corrupción, era una operación, y Camila se había convertido en el objetivo principal para la mañana. Los titulares gritaban denunciante del FBI blanco de un complot de represalias. La reacción fue inmediata. El gobernador solicitó la supervisión federal de todo el sistema de justicia del condado de Benton. Los equipos del DOJ fueron enviados. Camila fue invitada a testificar ante un panel del Senado. No vaciló, se paró ante la cámara con un traje azul marino, con la pierna izquierda aún vendada debajo de la tela, y habló con el tipo de claridad que solo el dolor puede dar. Esto no era un hombre, no era un sheriff o un senador, era una estructura, y las estructuras no se derrumban a menos que cabes en su cimentación. Sus palabras llegaron a las noticias nacionales, pero también la convirtieron en un objetivo mayor. Esa noche encontró una nota pegada con cinta adhesiva en la puerta de su apartamento, solo 3 palabras escritas, con un marcador grueso. «Te vemos». La quitó con calma, la dobló, la metió en su bolsillo como si no fuera nada, porque no era nada, comparado con lo que ya había enfrentado. 3 palabras. Eran polvo. Aún así sabía que no había terminado cada sistema que se expone. Trata de reconstruirse, ocultar las cicatrices, reemplazar una cara con otra. Esa es la naturaleza de la podredumbre. Se aferra a espera, pero Camila no iba a ir a ninguna parte. Regresó a su escritorio a la mañana siguiente y volvió al trabajo sin fanfarrias, sin prensa. Solo otro café, otra pila de informes, otra pista para perseguir, porque en algún lugar de ahí, fuera, otra versión de Riker estaba caminando libre, otro Calkins firmando otro Grayson, tirando de las cuerdas detrás de una cortina de terciopelo. Los encontraría, y la próxima vez no esperaría a que la patearan, atacaría primero. Porque Camila Brooks se había convertido en más que una placa, más que la mujer. En ese video viral, era la tormenta que siguió, y no había terminado ni mucho menos. Camila sabía que la pelea nunca terminaría. Realmente, no se abre la cortina de un sistema tan antiguo, tan arraigado, y se espera que se vaya en silencio, pero no esperaba lo que vendría. Después sucedió un miércoles, una mañana tranquila. Estaba saliendo de una reunión de estrategia con analistas del DOJ. Su placa enganchada de nuevo donde pertenecía. Cuando su teléfono vibró en su bolsillo, un ping encriptado de Marcus. Una palabra: «Muévete». No se detuvo a cuestionarlo. Años de instinto se hicieron cargo.
cruzó la calle, se agachó en la parte trasera de una camioneta de reparto estacionada y desapareció, antes de que el SUV negro doblara la esquina. Ventanas tintadas, placas faltantes, estuvo inactivo fuera del edificio federal por menos de 30 segundos. Luego, aceleró todavía. La estaban vigilando todavía, rastreando, y no solo a pie. 2 días después, Camila recibió la visita de un investigador cibernético federal de Quantico, un agente joven nervioso sosteniendo una carpeta como si estuviera en llamas. Encontramos algo incrustado en su placa segura. Le dijo, baliza de baja frecuencia de grado militar podría haber sido activada de forma remota. Miró a la gente durante un largo momento. He sido etiquetada. Asintió por quien no tenía una respuesta. No, una que pudiera. Decir en voz alta lo despidió, le dio las gracias, cerró la puerta detrás de él y la cerró. Luego se volvió y se quedó de pie en medio de su apartamento durante 1 minuto completo en silencio, pensando, procesando. No, la habían detenido. Simplemente se habían vuelto más silenciosos. Camila llamó a Marcus. Nos vamos ahora a la cabaña, no Gulf Shores, el último nombre en el archivo. El archivo en cuestión era uno que no había compartido con nadie, ni siquiera con Denise. Había aparecido semanas antes, deslizado. Debajo de la puerta de su motel en un sobre sin marcar, adentro fotos de vigilancia de Grayson, reuniéndose con un hombre llamado Vincent Hargrove, magnate de la seguridad privada, ex contratista militar, operado en las sombras sin rango oficial, pero con mucho no oficial. Y una cosa más tenía vínculos con su suspensión original. Él fue quien había recomendado al DOJ que la enfriara después de que comenzara la protesta. Ahora sabía lo que eso significaba. La mano final, la que estaba detrás de la cortina. Condujeron durante la noche sin luces, sin charla, solo el sonido de la carretera y el peso de todo. Detrás de ellos la casa estaba encaramada en un acantilado con vistas al agua demasiado pulida para ser dinero viejo, demasiado fría. Para ser nueva, Camila se acercó sola. Marcus se quedó atrás observando a través del visor, tocó el timbre. Una vez él respondió como si la hubiera estado esperando. Vincent Hargrove, 60 y tantos. Barba recortada, voz suave con el tipo de calma que solo el poder proporciona. Viniste, dijo. Me tenías etiquetada, respondió. Sonrió, precaución temporal. Estabas atrayendo atención. Intentaste silenciarme. Intenté proteger a un país de comerse a sí mismo. Camila entró. El lugar olía a cuero y mentiras. Harrop sirvió una bebida, pero no le ofreció una. «¿Crees que has ganado a agente Brooks?», dijo. «Pero no entiendes el juego. Hiciste ruido, hiciste enemigos y expusiste un sistema que fue construido para soportar más que solo una mujer con un micrófono». No parpadeó, no vine a discutir entonces por qué estás aquí. Camila sacó una unidad flash de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. El resto dijo: cada archivo, cada conversación, tus contratistas, tu vigilancia fuera de los libros. Si algo me pasa a mí o a mi equipo, si desaparezco, si soy desacreditada, si soy golpeada, esto se hace público internacionalmente. De inmediato, la sonrisa de Arro se desvaneció. Quemarías todo en un latido. La miró el momento extendiéndose entre ellos como un cable tenso. Luego asintió una vez esto. Nunca se trató de ti. Camila, dijo en voz baja. Se trataba de que el sistema se mantuviera en pie. Se volvió para irse. Hizo una pausa en la puerta. Esa es la diferencia entre nosotros. Dijo, sirves a un sistema. Yo sirvo a la verdad, afuera. El viento del golfo golpeó su rostro como una advertencia. El mar debajo rugió, pero no se detuvo. Regresó al auto, subió y dijo solo 2 palabras. Está hecho, Marcus. No preguntó qué significaba,
Simplemente encendió el motor. A la mañana siguiente Camila presentó su renuncia, no por vergüenza, no, en retirada lo hizo para poder hablar sin límites. Su informe final publicado a través de una agencia de vigilancia independiente envió ondas de choque a través del país, documentó todo el caso desde la patada en la gasolinera, hasta los arrestos, desde la vigilancia, hasta el sabotaje, desde la podredumbre local, hasta las sombras federales. No nombró a Harrowby, pero no necesitaba a aquellos que entendieron el código, leyeron cada línea, claramente siguieron audiencias públicas. Las leyes cambiaron algunas para mostrar otras de verdad, pero lo que más importaba a la gente estaba observando ahora. Prestando atención, habló en universidades, en ayuntamientos, en eventos de veteranos y manifestaciones por los derechos civiles, y cada vez dijo lo mismo. La justicia no comienza con el castigo, comienza con la verdad. La verdad era fea, pero finalmente salió a la luz. Un año después regresó a esa gasolinera. Las bombas habían sido reemplazadas, la grava repavimentada sin señales de lo que había sucedido, excepto una pequeña placa de bronce al lado del lote. Decía, aquí estuvo una mujer, no se cayó. Camila se quedó allí durante mucho tiempo sin prensa, sin cámaras, solo ella y el recuerdo de una bota y el peso de lo que vino después. Luego se giró, volvió a subir a su auto y se alejó. No para escapar, sino hacia lo que viniera después. Porque eso es lo que pasa con las tormentas. No se detienen, se mueven. Y Camila Brooks ya se estaba moviendo hacia adelante. Esta no era solo una historia sobre una patada, sino sobre una mujer que se levantó no solo por sí misma, sino contra un sistema roto. Personalmente creo que la justicia no comienza con el castigo, comienza con la verdad, y la verdad siempre encuentra una salida. Si esta historia te conmovió, si crees que voces como la suya merecen ser escuchadas, por favor, dale like, deja un comentario y suscríbete al canal. Más historias como esta están por venir, y juntos podemos mantener el centro de atención donde pertenece.